esta primera ley de la termodinámica utiliza ciertos aspectos o ciertas consideraciones para poder aplicar justamente este principio, ¿sí? Entonces, dentro de esos aspectos y consideraciones, ya habíamos hecho mención un detalle importante de que asume de que toda la energía de nuestro universo, de nuestro sistema terrestre, ¿sí? Es una constante, ¿ya? Entonces asume de que toda la energía que tenemos almacenada como tierra, que es el lugar donde habitamos, ¿sí? Es una constante, de que toda la energía del universo es una constante. Entonces, bajo ese principio, esta ley detalla lo siguiente, ¿no? De que la energía se conserva, ¿sí? De que no se destruye y de que la energía simplemente se transforma y se transfiere, ¿correcto? Entonces, bajo el criterio o concepto de que la energía no se crea ni se destruye, es decir, es una constante, por eso hacemos mención de que asume de que la energía del universo es una constante, es que se detalla este principio o primera ley de la termodinámica. Ya hemos hecho mención también de que este primer principio es básicamente una ecuación de balance energético sobre un determinado sistema. Entonces, nosotros desde la unidad pasada ya hemos visto un poco en detalle una ecuación de balance de energía aplicada a un sistema, ¿no? Ahora entonces vamos a ir aprendiendo un poco en relación a esos balances aplicados a sistemas que pueden tener las características de funcionar como sistema cerrado, como sistema abierto, ¿ya? Entonces, ese análisis lo vamos a hacer dentro de esta unidad, ¿ya? Entonces, nuevamente necesitamos dejar claro y bien fundamentado el concepto de lo que significa esta primera ley o primer principio de la termodinámica. Entonces, esta primera ley, primer principio, es un principio de conservación energético que asume como que la energía del universo es una constante que no varía, ¿sí? Y de que las formas solamente, bueno, primeramente de que son conservativas y de que solamente pueden transformarse, ¿sí? Y transferirse. Es decir, transformarse de una forma de energía en otra forma de energía y transferirse de un sistema a otro sistema, ¿correcto? Es básicamente el concepto de nuestra primera ley, primer principio de la termodinámica. Ahora ya habíamos visto también en detalle que las formas de energía que tienen esa capacidad de poder transferir o de poder cruzar, perdón, las fronteras de un sistema son el trabajo y el calor, y ya vamos a analizarlo un poco más a detalle al momento de que desarrollemos un poco las diferentes ecuaciones, ¿no? De balance energético, ¿ya? Bien, entonces, perdón, voy a ver si había alguien más, creo que quiere ingresar, vamos a dejarlo ingresar, ¿ya? Entonces, una ecuación de balance energético que es aplicada a este primer principio, ¿sí? Es la ecuación que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, esto ya también lo hemos detallado en la unidad pasada y prácticamente decimos de que la variación de la energía de nuestro sistema es igual a calor más menos trabajo, ¿ya? Con el tema de los signos ya bien hemos hablado bastante de ello,
¿sí? En relación a la asignación de signos positivos, de signos negativos, en relación a lo que respecta también el Q y el W, es decir, el trabajo, perdón, el calor y el trabajo, estamos considerando de que son valores netos, ¿no? Tanto de Q como de W. ¿Ya? Entonces, a decir que son valores netos, estamos hablando de que son valores respecto a entrada menos salida, ¿no? Tanto en Q y en W, ¿no? Es decir, calor que ingresa, calor que sale, trabajo que ingresa, trabajo que sale. La diferencia nos da un valor neto. Nos da un valor neto. Ahora creo que teníamos un, bueno, un pequeño sistema para poder analizar y poder dejar un poco eh, mejor explicado este punto, ¿ya? Entonces, en relación a esta ecuación que ahora la vamos a comenzar a desmenuzar en pequeño sistema que vamos a analizar en un momento, debemos entender eso, ¿no? Que la representación de variación de energía del sistema es esto, ¿sí? De que Q es el calor neto, W trabajo neto, ¿no? Entonces prácticamente ese detalle que colocamos en esta diapositiva y aquí, ¿no? En esta gráfica vamos a poder hacer una mejor explicación de lo que significa el tema del trabajo neto, calor neto, y también vamos a comenzar a explicar ciertas características de procesos que funcionan como sistema cerrado, ¿sí? Entonces, el campo de análisis de nuestra primera ley, que vamos a aplicarlo para nuestro estudio en esta unidad, va a ser sobre sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿ya? Este ejemplo que tenemos aquí, es prácticamente un ejemplo que está relacionado a un sistema cerrado, ¿ya? Estamos en la presencia de un sistema cerrado y este sistema cerrado normalmente, como lo tenemos aquí, es un sistema que está relacionado a la generación de energía a partir de una turbina de vapor, ¿ya? Entonces, la generación de energía a través del vapor es, en este término, según nuestro diseño que tenemos aquí, un sistema cerrado, ¿ya? Ahora es bueno que nosotros entendamos la característica y qué es lo que evaluamos dentro de este sistema cerrado. ¿Por qué se denomina primeramente cerrado? Porque nuestro fluido termodinámico, que es sobre el cual se realiza el intercambio energético, ¿sí? Eh, se encuentra en un ciclo cerrado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es, primeramente, para que nosotros podamos entender bien cuando nos referimos a sistema cerrado, la primera pregunta que tiene que venir o que me tendría que responder, y vamos a ingresar al último, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que yo me tendría que responder es de cuál es mi fluido en evaluación o cuál es mi fluido termodinámico sobre el cual están actuando las diferentes formas de energía, ¿ya? Entonces, ese fluido termodinámico, que también lo hemos detallado en unidades pasadas, en la unidad número 2 cuando evaluábamos la sustancia pura, ¿sí? Veíamos de que estas sustancias puras
a su vez son fluidos termodinámicos, ¿no? O sea, los encontramos en la aplicación como fluidos termodinámicos y este fluido termodinámico, en este caso, es el agua. Entonces, este fluido agua circula a través de todo este circuito y este circuito es un circuito cerrado, ¿no? Entonces, como el análisis termodinámico está siendo desarrollado sobre un fluido que sigue un determinado ciclo, correcto, un ciclo que es cerrado, porque ya hemos observado nosotros, ¿no? Eh, hemos, hemos realizado también, bueno, aquí en un diagrama que podría ser presión, volumen específico, nosotros podemos tener, ¿no? Un proceso cuando nos movemos de un estado, perdón, de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2 de esta forma, pero tenemos un ciclo cuando nuestro estado 2 vuelve al estado 1, ¿correcto? Entonces, esto es un ciclo. Entonces, mi sistema también está, bueno, generando un ciclo. O sea, este sistema es un sistema cíclico cerrado. Entonces, nuevamente, lo que quiero que entendamos es la denominación de sistema abierto, sistema cerrado. Ahora vamos a comenzar a explicar un poco sobre el trabajo neto, calor neto, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un momento, pero lo primordial en este caso es que este análisis está siendo realizado sobre un sistema cerrado. Entonces, la definición de ese sistema cerrado está referido a que el fluido termodinámico se encuentra presente mediante un proceso cíclico que es cerrado. ¿Sí? Entonces, es lo que me define de que mi sistema sea cerrado o abierto, que ya vamos a ver más adelante y vamos a dar unos ejemplos, pero en el caso de este sistema que es cíclico y cerrado en relación al fluido termodinámico, en este caso, aquí mi fluido es, ¿qué cosa? Es agua, ¿no? Entonces tenemos H2O. ¿Ya? Entonces, ese es mi fluido termodinámico y este fluido termodinámico fluye por mi sistema, ¿ya? Entonces, este sistema de generación de energía a través de una turbina de vapor, o sea, todo este sistema como tal, compuesto por una caldera, una turbina, un condensador o intercambiador y una bomba, porque está compuesta por esos cuatro dispositivos, eh, utilizan un fluido termodinámico que es el agua, ¿ya? Para poder generar un proceso conocido como un proceso termodinámico cerrado, porque todo el intercambio de esta energía es referida a este compuesto agua, ¿correcto? Entonces, si ustedes observan bien, yo al ingreso de la caldera, ¿sí? Al ingreso de la caldera, yo tengo agua en estado, ¿qué cosa? Líquido, ¿no? A la salida voy a tener agua en estado gaseoso, es decir, vapor, ¿correcto? Aquí, de este otro lado, ya voy a tener la presencia de una mezcla, ¿no? Líquido, vapor,
justamente voy a tener condensador para terminar de condensar la fracción gaseosa y a la salida pues tendré un líquido que es el ingreso a la bomba, lógicamente en estado líquido, salida a la bomba, estado líquido, ingreso a la caldera líquido y nuevamente pues bueno tenemos el ciclo, ¿correcto? Entonces nosotros estamos viendo de que el cambio de energía, el cambio de fase está siendo impactado sobre nuestro fluido termodinámico. Entonces lo que nosotros analizamos, el comportamiento de la variación de la energía, la realizamos en función a nuestro fluido termodinámico, que en este caso es agua. Ya yo les había hecho mención de que tendremos sistemas donde nuestro fluido termodinámico pues sea otro compuesto, como en el caso de un sistema de refrigeración. Entonces, en un sistema de refrigeración, el fluido termodinámico es el fluido refrigerante, ¿sí? Entonces ya también nosotros hemos visto y tenemos también en las tablas diferentes fluidos refrigerantes, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto el agua como los fluidos refrigerantes, o sea, son importantes? Es porque ellos, al ser nuestros fluidos termodinámicos, son los fluidos sobre los cuales se realizan los intercambios energéticos dentro de, en este caso, un sistema cerrado, ¿ya? Entonces la denominación de cerrado va porque mi fluido termodinámico se encuentra en un sistema cíclico cerrado. Entonces, por eso también este es considerado un sistema cerrado, o perdón, un ciclo cerrado. ¿Ya? Entonces, este proceso de generación de energía a través del suministro de vapor, ¿ya? Funciona a vapor, es un sistema cerrado. Es un claro ejemplo de un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, nuevamente, mi primer principio de la termodinámica es un principio de conservación energético, me establece, me establece la conservación de la energía sobre un sistema, ¿sí? Y ese análisis energético dentro de este primer principio lo vamos a analizar sobre sistemas abiertos, sistema cerrado. Un claro ejemplo de sistema cerrado es el que estamos presentando, ¿sí? Entonces tenemos ya un ejemplo y estamos explicando el por qué se denominan cerrados y el por qué, cuando vamos al siguiente punto, se denominan abiertos, ¿sí? Entonces todo está relacionado a el fluido termodinámico, al fluido sobre el cual se realizan los intercambios de energía. Entonces aquí todo este intercambio energético es realizado a nivel del fluido agua, ¿sí? Entonces vemos a lo largo de todo este ciclo, ¿sí? Vemos diferentes estados. Entonces nosotros ya hemos observado dentro de nuestro diagrama, bueno, hay presión, volumen específico, la campana, ¿sí? Aquí de este lado tenemos líquido. Bueno, y aquí vamos a tener algo parecido a esto, líquido saturado, vapor saturado. Entonces estos ciclos seguramente vendrán así, aquí. Entonces tendremos
más o menos esta relación en este tipo de diagrama, ¿ya? Punto 1, 2, 3, 4, ¿sí? Nosotros ya sabemos, esta es la representación de un proceso también, ¿no? Proceso cíclico, cerrado, representado en un diagrama presión, eh, volumen específico. También habíamos visto la representación quizás en diagramas temperatura, volumen específico, presión, temperatura, también es otro tipo de diagrama, pero por lo general normalmente lo podemos representar en un diagrama presión, volumen específico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, todo este análisis ya hemos dicho de que el proceso como tal es analizado a nivel del fluido termodinámico, que en este caso es el vapor de agua, ¿no? Perdón, es el agua. Y, lógicamente tenemos diferentes estados a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Nosotros sabemos que dentro de la campana, en esta región, por lo general tenemos mezcla, ¿no? Líquido-vapor, ¿sí? Nosotros inicialmente nos podemos encontrar en un punto de saturación, es decir, en un punto 1, ¿correcto? El líquido saturado. El punto 2, ya he hecho mención de que es un vapor saturado, ¿sí? Y aquí ya, bueno, prácticamente nos encontraremos en una mezcla, ¿no? Mezcla líquido líquido-vapor, ¿ya? Eh, es un poco quizás la representación de este tipo de proceso, pero en un diagrama presión, volumen específico, ¿ya? Esto justamente no va a ser tal cual lo estamos detallando porque aquí a la salida de la caldera nosotros no vamos a salir a un valor de la temperatura de saturación. Es decir, por lo general, a la salida de la caldera, nosotros nos encontramos en condición de tener un vapor sobrecalentado, ¿no? Entonces, este punto 2 estará probablemente, ¿no? Habría que ver ya, dependiendo del ejercicio, en qué punto de la región de sobrecalentamiento, que es justamente es la que siga esta línea, ¿sí? Nos encontramos y de ahí sí viene la condensación, ¿no? Por lo general de aquí puede caer ya sea un punto de saturación o quizás ya a tener a la salida de la turbina una fracción en estado líquido, ¿no? Y es por eso que ya tenemos un condensador y al final, a la salida del condensador, sí ya nosotros nos encontramos en estado líquido, ¿no? Es decir, volvemos nuevamente a este punto 4 y del punto 4 nuevamente al 1. El incremento de presión se da por la bomba, ¿sí? Y así vamos cerrando este ciclo, ¿ya? Ahora, lo que también necesitamos entender de este aplicativo o este pequeño ejemplo, ¿ya? Es lo siguiente, ¿sí? Una vez nosotros ya tenemos claro de cuál es nuestro fluido termodinámico sobre el cual se está efectuando todo este intercambio energético, ¿sí? Tenemos identificado, ya bien es agua, ya es este otro elemento, o es este otro, ¿sí? Una vez lo tenemos claro, nosotros establecemos la frontera de nuestro sistema, ¿no? Entonces yo establezco la frontera de mi sistema. Siempre va a ser importantísimo poder establecer la frontera de nuestro sistema. Aquí nosotros vemos la frontera de este sistema como todo este cuadro que engloba a mis cuatro equipos, ¿no? Entonces, todo esto es la frontera de mi sistema, ¿ya?
Entonces, siempre tiene que estar claro qué es lo que están evaluando y ese que están evaluando me debe llevar, perdón, a determinar cuál es la frontera de mi sistema. ¿Ya? ¿Cuál es la frontera de mi sistema? Entonces, yo considero como sistema a este proceso y este proceso tiene 4 equipos, ¿sí? Entonces, yo englobo los 4, ¿correcto? Luego, yo tengo que identificar, lógicamente, las formas de energía que están cruzando la frontera de mi sistema, ¿ya? Entonces, ya yo, de lo que hemos venido estudiando, todas estas unidades, hemos hecho mención a que las formas de energía que cruzan la frontera de nuestro sistema son esta forma de energía, ¿no? Q, W, ¿ya? Aquí podemos tener un más menos, dependiendo del convenio de signo que estemos adoptando, ¿correcto? Podríamos tenerlo de esa forma. Pero una vez yo establezco mi frontera, tengo que identificar estas dos formas de energía, ver si existe una transferencia de energía del exterior a mi sistema o de mi sistema al exterior que esté cruzando la frontera, ¿sí? Entonces yo no voy a ir a buscar trabajo, yo no voy a ir a buscar, perdón, no voy a ir a buscar energía cinética, energía potencial, porque esas formas de energía, por lo general, no tienen la capacidad de cruzar las fronteras de un sistema, ¿no? Entonces yo me aboco a buscar formas de energía que puedan cruzar o que yo pueda identificar que están cruzando la frontera de mis sistemas que van a estar relacionadas a W y Q, a calor y trabajo, ¿correcto? Entonces, una vez establecemos nuestra frontera, lo siguiente es poder identificar si tengo ingreso de calor o tengo o estoy cediendo calor dentro de este proceso, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí un dispositivo que es una caldera. Por lo general, una caldera de qué está alimentada? Está alimentada de una fuente térmica que utilice esa energía para incrementar la energía de mi fluido, ¿no? Entonces yo dentro de este dispositivo, yo tengo un ingreso de Q, ¿no? Tengo un ingreso de calor, que es un ingreso de Q a la entrada, que alimenta a mi caldera, ¿correcto? Luego identifico si estoy cediendo calor en algún punto de mi proceso, ¿no? Entonces podemos identificar de que el condensador justamente cumple esa función, ¿no? O sea, yo en el condensador lo van a encontrar como condensador o también como intercambiador de calor, ¿sí? Cumple una función importante, cumple una función importante dentro del intercambio energético, pero ese intercambio energético es un ceder energía, es liberar energía, ¿sí? De un fluido que se encuentra en un estado de mezcla líquido-vapor, pero que nosotros necesitamos cambiar ese estado de fase a un estado líquido para lógicamente incrementar su energía y que vuelva el ciclo, porque al ingreso de la caldera yo no puedo meter una mezcla líquido-vapor, ¿no? Tiene que entrar en un estado 100% líquido. Entonces, es por eso que necesito este condensador
para liberar la energía que tiene mi fluido, ¿sí? Para liberar esa energía que tiene mi fluido y permitir de que éste vuelva a un estado de líquido saturado, ¿sí? Entonces nosotros ya hemos evaluado y hemos hecho muchas veces mención de que para nosotros movernos de un estado a otro estado necesitamos un incremento en su energía, ¿sí? Y también para volver de un estado a otro estado, es decir, para retroceder, ¿no? Para llevar en retroceso un estado que inicialmente se encontraba como vapor saturado a un estado de líquido saturado, necesitamos liberar energía, ¿sí? Necesitamos liberar energía y esa liberación de Q se da en el condensador o intercambiador y nosotros podemos identificar en ese punto que tenemos una liberación de energía, ¿no? Entonces tenemos un Q, perdón, de salida. Entonces tenemos un Q de entrada, calor que está siendo inyectado a la caldera. Tenemos un Q de salida, que es el calor liberado en el intercambiador de calor, ¿sí? Tenemos un calor liberado en el intercambiador de calor. Normalmente también estos son llamados como fuente de energía a esta forma de energía que ingresa a nuestro sistema. Es una fuente energética que alimenta nuestro sistema, ¿sí? Y también estas eh, fuentes que liberan energía son conocidas también como sumideros, ¿ya? Entonces tenemos las fuentes que nos inyectan energía y los sumideros que absorben energía. También lo van a encontrar de esa forma en términos de los nombres que podemos manejar, ¿no? Para identificar esas fuentes que proporcionan energía al sistema como fuentes y aquellas que absorben energía del sistema como sumideros, ¿sí? Entonces tenemos que ir teniendo claro eso. Estamos identificando esas formas de energía que cruzan las fronteras del sistema que ya hemos establecido. Estamos haciendo referencia a que estas formas de energía son calor-trabajo. Identificamos el Q de entrada, Q de salida, ¿correcto? Y también lo propio, yo tengo que evaluar con el trabajo, ¿no? Entonces, yo identifico dentro de mi proceso, dentro de mi sistema, lo que está sucediendo a nivel de el trabajo. Entonces, todo este sistema como tal, todo este sistema que he montado, el sistema de generación de energía a través de una turbina, va a permitir todos estos elementos de que esta turbina pueda entregar un trabajo, ¿sí? Es decir, yo voy a tener un trabajo entregado de mi sistema al exterior, que esto puede ser absorbido por otro sistema, ¿correcto? Entonces yo aquí entrego un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo voy a entregar? Un trabajo de flecha. Ya hemos visto ese tipo de trabajo de flecha, que es el transmitido por un eje de rotación, ¿sí? Un eje que se encuentra rotando a determinadas revoluciones y esto yo lo puedo acoplar a un generador y bueno, transferir esa energía mecánica de flecha a una energía eléctrica, ¿sí? O sea, podría convertir esa energía y ese convertidor por lo general es conocido como generador eléctrico, ¿no? Pero hasta este punto, hasta el punto donde yo he establecido la frontera de mi sistema, yo entrego
un trabajo mecánico, ¿sí? Un trabajo de flecha, un trabajo mecánico de flecha es lo que entrega mi sistema a el exterior y ya, bueno, lo que vaya a acoplarse, lo que venga más adelante, pues bueno, ya es otro detalle, ¿no? Pero para este pequeño, sistema, él se encargará de transferir esa energía mecánica de flecha, ¿ya? Y eso lo hacemos a este nivel, a nivel de la turbina, es de lo que trata este, este proceso, ¿no? De poder generar esta energía, ¿ya? Dentro de este sistema también nosotros observamos de que tenemos un elemento bomba, pero por lo general esta bomba necesita una fuente de energía para poder alimentar a la bomba y que ésta pueda pues incrementar la energía del fluido, ¿no? Para llevarlo de este punto a este punto, ¿correcto? Entonces esa energía que es absorbida por la bomba es un trabajo, ¿sí? También es un trabajo mecánico que es entregado al eje de la bomba, ¿sí? Es un trabajo mecánico que es entregado al eje de la bomba. Lógicamente que, a ver, dentro de la práctica, ¿qué es lo que vamos a tener comúnmente para accionar una bomba? Es un motor eléctrico, ¿ya? Lógicamente, el motor eléctrico va a generar un trabajo, ¿sí? Que va a ser transferido a través del eje, ¿sí? Un trabajo mecánico justamente de flecha que va a ser conectado a esta bomba, pero es un trabajo de entrada que es entregado a la bomba, ¿correcto? Y ese trabajo también ha cruzado la frontera de este sistema, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en este pequeño análisis, tenemos un W de entrada, un W de salida, ¿sí? Entonces, hasta ahí espero que esté claro el análisis que normalmente se hace a un proceso termodinámico correcto en aplicación a nuestro primer principio de conservación de la energía. Nosotros tenemos que tener esas capacidades de primeramente, como habíamos mencionado, identificar el fluido termodinámico, es decir, el fluido sobre el cual se efectúa todo el intercambio energético, delimitar la frontera de nuestro sistema. Una vez tenemos delimitada la frontera de nuestro sistema, debemos identificar las formas de energía que están cruzando la frontera de nuestro sistema. Es decir, la energía entregada al sistema y la energía liberada por el sistema. Entonces, el análisis que hemos hecho, hemos identificado este Q de entrada, este Q de salida, ¿sí? Que el Q de salida es un calor cedido, un Q cedido, correcto, un W de salida que es el entregado por el sistema, ¿sí? Y bueno, aquí el W que es recibido por el sistema, que va a ser mi W de entrada, ¿ya? Entonces, nosotros habíamos hecho mención de que estos valores de Q y de W respetan un convenio de signos que ya nosotros más o menos lo hemos establecido, ¿no? Entonces, eh, hemos hecho referencia a que las formas de energía que cruzan la frontera de nuestro sistema para hacer ingresar a nuestro sistema, es decir, las formas de energía que recibe nuestro sistema, por lo general la colocábamos como positiva, ¿no? Aquí la energía que son cedidas o salen de nuestro sistema negativa.
Bueno, y aquí lo propio podríamos utilizar un convenio de signo de la misma manera, ¿no? Entonces esto está ingresando a nuestro sistema, ¿sí? Y esto está siendo liberado por nuestro sistema. Pero aquí en el hecho del trabajo, por lo general, se considera este trabajo entregado por el sistema, ¿sí? Como algo positivo. Por eso, pero esto quiero que quede claro que el convenio de signo nosotros lo establecemos, ¿no? Nosotros lo establecemos, lo definimos de la forma que mejor entendamos o que sea entendida por nosotros para poder establecerlo, ¿ya? O sea, al final, lógicamente, si llegamos a un resultado negativo, es porque nosotros hemos establecido que lo que sale de nuestro sistema, es decir, lo que es liberado por nuestro sistema, es negativo, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros podríamos llegar a tener un trabajo negativo que va a representar justamente que está saliendo de nuestro sistema, ¿ya? Pero si ustedes lo quieren ver desde otro punto de vista y decir, ah, ya, mi sistema entrega o es encargado de generar o transferir esta energía, yo la considero como positiva esa transferencia, lo que reciba será negativo, ¿no? Entonces, lo que yo estoy transfiriendo positivo y lo que me está ingresando sería negativo, ¿ya? Eso depende, por eso, nuevamente, del convenio de signo que nosotros estemos utilizando. Pero bueno, aquí cuando nosotros hablamos de Q neto y W neto, nos referimos a que este Q neto es igual a ¿qué cosa? Q de entrada menos Q de salida. Ya lo propio para el trabajo va a ser trabajo de entrada menos trabajo de salida. Bueno, pero aquí nuevamente, ¿no? Si nosotros nos abocamos a esto y nos fijamos bien, este Q de entrada va a ser, ¿qué cosa? Positivo, negativo, va a depender, como les digo, del convenio de signo que estemos adoptando, ¿no? Entonces, si nos cerramos en lo que hemos establecido de que lo que ingresa positivo y lo que sale negativo, pues bueno, respetamos ese convenio de signo y este ingreso también lo podemos considerar como positivo y esta salida negativa, ¿no? Entonces, al final, si hacemos un análisis de lo que va a suceder con nuestra turbina, estaría entregando, pues bueno, un trabajo, ¿no? Entonces ese signo sería un signo menos, pero que para nosotros hace referencia a un trabajo que está siendo entregado por nuestro sistema, ¿ya? A lo que me voy es que estos valores netos van a ser o van a estar relacionados justamente a la diferencia de las entradas y la salida. Ahora, el convenio de signo que yo le coloque, pues bueno, ya hará de que nosotros tengamos el valor para ese neto, ¿sí? El valor para ese neto, ¿correcto? Bueno, entonces en esta pequeña
diagrama de este proceso de generación de energía a través de una fuente de vapor, nosotros hemos podido identificar prácticamente todos estos aspectos que engloban al análisis de un proceso termodinámico correspondiente a un sistema cerrado, ¿sí? Entonces, todos estos detalles hacen los puntos de lo que nosotros evaluamos dentro de un sistema cerrado, ¿ya? Entonces, tenemos las formas de energía que son transferidas, ¿sí? Que son recibidas por el sistema. Y nuevamente, aquí que nos faltaría quizás evaluar sería la ecuación, nuevamente, esa que tenemos inicialmente de balance energético, variación de la energía del sistema, que va a ser igual a Q más menos W, ¿no? Entonces, partimos nuevamente, esta ecuación es una ecuación de balance energético. Las energías presentes en el sistema van a ser todas las formas de energías presentes dentro de este sistema. No nos olvidemos que este sistema está siendo analizado a nivel de nuestro fluido termodinámico, que es el vapor de agua. ¿Sí? Perdón, es el agua. Y ya lo tenemos presentes en diferentes estados, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran hacer ese balance de energía a nivel de este sistema, nuevamente vamos a caer en analizar qué formas de energías tenemos presentes, ¿no? Energía interna más energía cinética más energía potencial, ¿no? Que son las principales. Ya habíamos hecho mención también sobre las cuales podemos iniciar a realizar un balance de energía referente a estas formas de energía e identificar, ¿no? Por lo general tenemos este sistema, pero no está todo este sistema de las cuatro máquinas moviéndose a una determinada velocidad, ¿no? Entonces, la incidencia de energía cinética, energía potencial, porque tampoco está que se eleva y se baja, se eleva y se baja, ¿no? Entonces, por lo general, dentro de una industria, los tenemos establecidos de manera fija dentro del proceso, ¿no? Entonces, como nuestro sistema está abocado a los cuatro dispositivos, estos no se encuentran, ¿no? Como tal, moviéndose con una cinética o con la incidencia de una energía potencial, pero sí ese fluido termodinámico, que en este caso es agua, tiene una incidencia referida a la energía interna, puesto que es sometido a un intercambio justamente o un cambio en la energía interna del fluido para poder cambiar de fase, cambiar de fase, cambiar de fase a lo largo de todo el proceso, ¿ya? Entonces aquí esto sería en cero, tendríamos incidencia de energía interna térmica que va a ser igual a Q más menos trabajo, ¿correcto? Entonces ya puedo ir yo evaluando, ¿no? Cuánto es esa energía, cuánto es ese calor que está siendo entregado, perdón, a través esta, eh, de esta propiedad, ¿no? De energía interna. Bien, entonces nosotros aquí habíamos puesto, ¿no? La relación entre E y U, ¿sí? Dentro de nuestra ecuación, E energía del sistema y esta U hace referencia a energía interna térmica.
para escribir muy bien, pero ustedes, por favor, es la energía interna térmica, energía o energía térmica. No sé si lo van a encontrar de esa manera o como energía interna térmica, ¿ya? Y E es igual a la energía, a la energía del sistema. Entonces, nosotros podemos tener, lógicamente, sistemas donde la relación entre E y U sean equivalentes, es decir, a que toda la energía sea equivalente a la energía interna térmica. Y esto, ¿cuándo sucedería? ¿No? ¿Cuándo sucedería eso? Es lo que ya hemos detallado más adelante. Eso va a suceder cuando, como en este ejercicio, al tratarse de un sistema cerrado, ya, y no exista, ¿no?, una incidencia de la energía cinética, energía potencial. Entonces, ahí esta energía del sistema está limitada únicamente a la energía interna térmica, ¿correcto? Entonces, eso por lo general, si nosotros hacemos un análisis a nivel únicamente del caldero, nos vamos a encontrar con eso. Y a nivel de este sistema nos estamos encontrando justamente con eso porque tenemos la presencia justamente de nuestro dispositivo y es el motor justamente de este sistema que está siendo utilizado para el intercambio de energía a través de mi fluido termodinámico agua. ¿Ya? Entonces aquí se está dando justamente esa relación de que la energía del sistema está siendo impactada directamente por la energía interna térmica, ¿correcto? Y es lo que vemos a lo largo de todo este sistema, ¿sí? Ese incremento en la energía interna térmica de quién? Del fluido termodinámico, ¿sí? Entonces, a la salida de la bomba yo voy a tener cierta energía dentro del agua, a la salida voy a tener una energía mucho mayor, entonces eh, existió, ¿no?, un aumento o incremento en la interna de energía interna térmica, perdón, de mi fluido agua, primero para cambiar de fase y luego, bueno, a la salida de la caldera, como le habíamos explicado, que se encuentra a temperatura dentro de la región de sobrecalentamiento, ¿no? Entonces, es también un aplicativo para llevar a tener una relación entre E y U. E igual a U cuando se dan estas condiciones, ¿no? La que hemos establecido de que no existe una incidencia de la cinética, de la energía potencial, entonces automáticamente podemos apreciar de que la energía del sistema está relacionada directamente a la energía interna térmica, ¿ya? Podemos calcular ese valor en términos de Q, lo podemos, ¿sí? Lo podemos calcular. Entonces, en una caldera donde no hay una relación de trabajo como tal que sea realizado por este fluido, si analizamos únicamente la caldera, entonces veremos de que este trabajo va a ser cero y de que bajo esas condiciones yo puedo calcular el Q que es liberado sobre nuestro fluido, ¿sí? Porque aquí ya yo tendría una relación entre la energía interna térmica igual a Q, ¿no? ¿Correcto? Cuando hago un análisis a nivel de la caldera, ojo, ¿no? Ya que estamos anulando acá el trabajo porque la caldera no estaría realizando un trabajo sobre el fluido, simplemente está funcionando como un dispositivo de suministro de energía, ¿no? Entonces, la energía interna es equivalente a ese Q suministrado. Entonces ya vemos ciertas condiciones que nos llevan a la relación entre
la energía interna térmica, la ecuación que vimos hace un momento y hemos dicho que esto era cero y existe ante estas condiciones una relación entre la energía del sistema y la energía interna térmica, ¿ya? Entonces acá están los nombres relacionados a la ecuación que hemos presentado: energía interna del sistema, energía interna térmica, energía potencial, energía cinética. Si lo queremos llevar en función de la masa, también la representación, como también lo hemos mencionado en unidades anteriores, representadas con letra minúscula cuando se encuentran en función de la masa, ¿no? Entonces, energía interna térmica del sistema por unidad de masa, energía interna térmica por unidad de masa, energía potencial por unidad de masa y energía cinética por unidad de masa, ¿no? Entonces, las representaciones por unidad de masa las podemos detallar y finalmente, ¿no?, de comprobarse la no incidencia de la energía cinética potencial sobre el sistema, podemos encontrar una relación entre E y U, donde E es la energía interna del sistema y U es igual a la energía interna térmica, ¿ya? Eso por un lado, y otro concepto criterio que también es bastante importante es el concepto de entalpía, ¿ya? Entonces, la entalpía o entalpia, también la van a encontrar detallada en alguna bibliografía, expresa una medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. Entonces, ¿dónde hemos visto este aplicativo de energía que es cedida o absorbida? Bueno, ya hemos observado eso justamente en el caso de la caldera, un intercambiador. Tenemos justamente esta, esta forma de energía ahí presente, ¿no? Hemos visto que tenemos energía que es absorbida y energía que es cedida, ¿no? Dentro, de, dentro del análisis de lo que sucede en caldera, ¿ya? Entonces, este concepto de entalpía es bastante interesante. Por definición, lo estamos considerando justamente como la medida de la cantidad de energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico. Y nuevamente, si ustedes se fijan, por definición tenemos de que la entalpía es igual a energía interna más P por B. Nosotros ya hemos visto, ¿no?, justamente este P por B. O sea, no sé si les hace recuerdo algo a el trabajo de una fuerza de presión, ¿correcto? Entonces, esto estaba relacionado a un fluido en estado gaseoso, ¿no? Entonces, teníamos ese trabajo de un fluido en estado gaseoso. Las fuerzas de presión es igual a, bueno, aquí si quieren dejarlo en forma diferencial, la variación de trabajo por la variación de V, ¿no? Aquí lo vamos a dejar un poco mejor, ¿sí? Y ya, bueno, ahí resolviendo las ecuaciones, podemos dejar de esta forma, ¿no? P, V, ¿correcto? Bueno, aquí si resolveríamos, tendríamos esto, pero ya resolviendo en relación a un estado 1, 2, esto sería 2 menos 1, ¿no? Pero de forma de mi ecuación, este trabajo de las fuerzas de presión es igual a presión por volumen, ¿no? Es nuestra forma de representar un trabajo de las fuerzas de presión. Entonces, aquí
nosotros estamos observando una ecuación también de conservación de energía, ¿correcto? Que está relacionada a este concepto de entalpía. Dentro de una ecuación de energía, nosotros tenemos, bueno, ahí habíamos visto, perdón, dentro de una ecuación de energía, ¿qué es lo que tenemos? ¿No? Variación de energía, que es igual a la forma de energía que cruzan la frontera, Q más menos W. Bueno, ahí W. Entonces esta entalpía también está apareciendo, ¿no? Como esa forma de energía, ¿ya? Aquí está asumiendo esto un rol de ser la energía absorbida o cedida, ¿ya? Que si nosotros lo llevamos en términos de lo que estamos observando aquí de este lado, tenemos, ¿no? Una relación con esta ecuación de balance energético. Si nosotros relacionamos justamente a esta forma de energía, si este Q o el calor está relacionado únicamente a la variación de la energía interna térmica, podemos llegar a una relación de este tipo. El trabajo, que es el trabajo de las fuerzas de presión, que van a ser igual a P por V, ¿no? Entonces, es una ecuación de energía, la definición de entalpía. Y la entalpía está definida de esa manera, ¿no? Entonces, la entalpía es igual a la energía interna térmica más menos el trabajo de las fuerzas de presión, y estas representan la energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, ¿ya? Nosotros podemos encontrarla tanto en su representación por unidad de masa o representada en términos también absolutos, ¿no? Entonces, por esa razón, la entalpía tiene unidades de energía, ¿no? Porque ya hemos visto que su procedencia justamente viene de un balance energético donde se define la entalpía como la energía absorbida o cedida. Entonces, ese absorber o ceder está relacionado a la energía interna térmica y las energías de las fuerzas de presión, ¿ya? El cambio de entalpía está dado de la siguiente forma. Aquí entramos a la definición diferencial, el tema de las ecuaciones, la resolución. Bueno, esta parte de acá que vendrá, ¿no? De resolver la integral. Ya tendremos los dos extremos. Uno, dos, y así sucesivamente. No, uno, U2. Y aquí lo propio, ¿no? PB1, PB2. ¿Ya? Entonces, de resolver, bueno, tendremos una ecuación de este tipo para llevar a una relación, ¿no? Entre las variaciones de entalpía en función de energía interna y energía de las fuerzas de presión. Luego, ya con el ejercicio que hemos, bueno, no es ejercicio, sino simplemente el análisis dentro de este sistema de generación de vapor, bueno, de generación de energía a través de vapor, es que hemos podido comprender, entender un poco el tema de las formas de energía que cruzan un sistema, el tema de los términos de calor de Q neto, trabajo neto, que está en relación a la diferencia, ¿no? De las entradas menos la salida, y analizamos también de que ese sistema era una representación de un sistema cerrado. Entonces, dentro del análisis de, del primer principio, analizamos sistemas que van a funcionar como sistemas
cerrado o como sistema abierto. Las características de este tipo de sistema cerrado, que es prácticamente el proceso que hemos analizado previamente, va a respetar ciertas características y condiciones, ¿no? Creo que en su momento, cuando estábamos explicando, fuimos claros en que el análisis es realizado a nivel del fluido termodinámico, ¿sí? Entonces, ese análisis es realizado a ese nivel y ese fluido termodinámico es el fluido sobre el cual se realiza el intercambio energético a lo largo del proceso. ¿Ya? Eso también tiene que quedar bastante claro para todos. Vemos sistemas cerrados y ciertas características que ya ustedes la van a poder evaluar y estudiar mejor, ¿no? Entonces, dentro de alguna de ellas, que este tipo de sistema es un sistema termodinámico en el cual no hay un intercambio de materia con su alrededor. Cuando hablamos de un intercambio de materia, nuevamente miramos al fluido termodinámico y como hemos visto antes en el ejercicio anterior, no teníamos ningún punto de fuga de líquido, ¿no? O del fluido como tal, ¿no? Entonces todo estaba interconectado a través de un sistema de tuberías, ¿correcto? Que hacían de que ese sistema como tal sea un sistema cerrado. Entonces, no existía un intercambio, un ingreso adicional de masa de líquido o la salida de masa a través de ciertos puntos del sistema. ¿Ya? Eso, lógicamente, lo estamos hablando de manera ideal, ¿ya? Porque en la realidad, en este tipo de sistemas, vamos a tener entradas y salidas de masa, producto de las características de esta sustancia, ¿no? O sea, tendremos una eficiencia dentro de un proceso, pero esos ya son puntos que vamos a considerar en el segundo principio, ¿ya? Pero en este principio está esa idealización todavía, ¿ya? Está esa idealización. Entonces, este primer principio de la termodinámica también nos permite analizar los sistemas de una manera idealista, ¿no? Ya hemos visto, la primera condición es bastante idealista también, de decir de que la energía de nuestro sistema es, o perdón, de nuestro sistema terrestre es una constante, ¿no? De que no se modifica, de que no varía, ¿sí? Simplemente se conserva, se transforma, se transfiere. O sea, es una idealización que asume este primer principio. Entonces, es la base sobre la cual hacemos análisis en relación a este principio. Entonces, otras condiciones que han sido detalladas para este tipo de sistema cerrado es que estudia con más frecuencia es el que consiste en un fluido que experimenta uno o más procesos. Bueno, entonces cuando tengamos sistema cerrado, donde tengamos fluido, que este fluido nuevamente nos referimos al fluido termodinámico que experimenta uno o más procesos, estamos hablando de un sistema cerrado, como el que ya hemos evaluado, ¿no? Bueno, vemos también otros puntos importantes dentro de estos sistemas cerrados, eh, es que tienen, ¿no?, la capacidad de almacenar diferentes formas de energía. Ya hemos observado energía cinética, energía interna térmica, energía potencial, dependiendo del sistema, ¿no? Entonces, si nosotros nos gustaría analizar para un cierto tipo de sistema cerrado las energías de este sistema, ya hemos mencionado, ¿no? Podemos partir de la siguiente hipótesis de tener la presencia de estas formas de energía que son normalmente las que encontramos, energía interna térmica, potencial cinética, y a partir de ahí hacer nuestro análisis. Ya,
aquí podemos observar también de que la variación de la energía interna del sistema es igual a cero para un ciclo completo, ¿ya? Entonces no existe una variación de energía interna dentro de un ciclo termodinámico. Entonces, en el ejercicio que nosotros vimos adelante, que lo colocamos nuevamente aquí abajo, vemos de que al encontrarnos en un ciclo termodinámico, nosotros vemos de que este fluido, lógicamente, incrementa su energía interna, baja su energía interna, aquí, de aquí, nuevamente incrementa, baja, 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 baja. Bueno, a lo largo de todo este sistema, de ahí vuelve a ingresar, pero vemos de que en este punto 1, que es donde inicia, ¿sí? Vamos a seguir todo un proceso cíclico y vamos a volver nuevamente al punto 1. Entonces, la variación en la energía interna de este sistema va a ser cero, ¿no? Y la variación de la energía interna de este sistema va a ser cero, ¿correcto? Nosotros habíamos identificado de que todo esto sucede dentro, bueno, de que la incidencia de las formas de energía sobre mi fluido está relacionada, perdón, de que esta variación de energía interna está relacionada a la energía interna térmica, ¿no? Entonces existe una relación entre la energía del sistema que va a ser igual a la energía interna térmica, ¿correcto? Pero si la energía en un ciclo, yo parto de este punto y vuelvo a este punto, la energía interna de mi sustancia va a ser la misma, ¿no? Por ende, esta variación de la energía interna del sistema va a ser igual a cero, ¿sí? No sé, espero que eso quede claro, que para un sistema cerrado, cíclico, ¿sí? Tenemos estas condiciones, ¿no? De que la variación de la energía interna es igual a cero, ¿correcto? Entonces, nosotros dentro de un sistema que funciona como cerrado, podemos tener una relación entre Q y W, ¿no? O sea, al ser cero, nosotros tenemos de que W es igual a Q y por ende yo puedo asumir o poder calcular un trabajo en función de la variación de Q, ¿sí? O sea que puedo decir de que mi trabajo neto de salida va a ser igual a la variación de el Q que tenga mi sistema, es decir, mi Q de entrada menos el Q de salida. Entonces, esto sí es aplicable y sí lo puedo aplicar cuando tenga un sistema que funciona como un sistema cerrado. Entonces, si tengo un sistema cerrado, la variación de la energía interna de mi sistema es igual a cero. Ya hemos dado la razón porque estamos hablando de un sistema cerrado cíclico que respeta un ciclo, es decir, de que inicio en un punto y termino en el mismo punto, entonces no existe, ¿no? Una variación de energía como tal, porque parto e inicio en una condición de energía y vuelvo a la misma condición de energía. Entonces, si lo analizamos como ciclo, no existe una variación de energía en este sistema como tal, ¿correcto? Entonces, de este tipo de sistema, yo puedo calcular en función a la relación entre el trabajo y el calor para este sistema, calcular mi trabajo en función a Q, ¿sí? Mediante la ecuación que estamos observando. Entonces, en este tipo de sistema cerrado tenemos esa característica, ¿no? Entonces, aquí nosotros hemos dejado, bueno, ahí algunas otras características, ¿no? De los sistemas cerrados,
de los sistemas cerrados. Bueno, aquí algunas consideraciones quizás para el tema del convenio de signos, eso también lo vimos la unidad pasada, ¿no? De que si Q se coloca en el lado de las entradas será positivo, es decir, el Q que ingresa al sistema, ¿sí? Si mi sistema tiene esta frontera, el Q que ingresa, positivo. Si el trabajo se pone en el lado de la salida, será negativo cuando corresponda a trabajo entregado por el sistema, que es lo que hemos identificado, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un trabajo que sale de nuestro sistema es este, como el ejemplo que hemos aplicado, este trabajo será negativo, ¿no? La ecuación, aquí el balance de energía para un proceso sin flujo tenemos. Bueno, aquí tenemos el Q nuevamente, que hablamos de un valor neto, que es calor neto de entrada o que sale, bueno, que puede ser positivo o negativo, dice, pero el Q neto es la diferencia, ¿no? Entre la entrada y la salida. W, trabajo neto, y variación o cambio de energía almacenada. Ya eso en términos para realizar la evaluación de las energías que podrían ser almacenadas dentro de un sistema. Entonces yo puedo almacenar internamente dentro de un sistema cerrado trabajo, entonces puedo llevar mi ecuación a este trabajo de las fuerzas de presión, ¿sí? P dB, que es prácticamente la ecuación que vimos, ¿no? Y que tenía incidencia dentro de el concepto de entalpía, ¿sí? Pero aquí vamos a utilizarlo para otro tipo de análisis dentro de un sistema cerrado. Nuevamente, ¿no? O sea, si identifican ustedes esto, eh, volvemos, ¿no? Nuevamente a nuestra ecuación de balance de energía, ¿no? Ecuación Q más menos W, el análisis de esta energía interna del sistema que están relacionadas únicamente a la energía interna térmica, y de ahí, bueno, tenemos estas ecuaciones, ¿no? Eso lo podemos, bueno, tener de manera diferencial, resolviendo las ecuaciones, poder calcular, ¿no? Ya sea calor, ya sea energía, bueno, por lo general va a ser calor o el trabajo cedido, ¿no? En este tipo de sistema cerrado ya tenemos también de que la variación de la energía interna del sistema para un sistema cíclico es cero, ¿no? Esas condiciones, bueno, que ya las detallamos ahí, eso en cuanto a las condiciones de los sistemas cerrados, ¿ya? El lunes, cuando veamos un poco más de práctica, vamos a evaluar estos puntos, ¿no? Que han sido justamente detallados. Eh, en el caso de los sistemas abiertos, estamos viendo que el aplicativo de los sistemas cerrados están ligados a procesos, ¿ya? Entonces, dentro de una industria, llámese industria de procesamiento, ya sea de algo como azúcar, para la generación del azúcar, industrias donde tengamos procesos, en caso de bebidas como Coca-Cola, en el caso
de otras bebidas como la pila. Entonces tenemos diferentes procesos, pero si ustedes van a ir a analizar internamente, se van a encontrar con sistemas cerrados. O sea, van a entrar a un espacio físico dentro de esas industrias y van a comenzar a ver un montón de tubos ahí que conectan un equipo con otro equipo y que se mueven, ¿no? A diferentes niveles, pero dentro de un sistema cerrado, ¿no? Entonces, por lo general, cuando ustedes evalúen ese tipo de sistemas, van a ser considerados como cerrados, porque están unidos mediante un sistema de tubería, ¿ya? Entonces, ese aplicativo va a tener un gran campo de acción, ¿no? Porque toda la parte industrial de proceso, o sea, va a tener ese tipo de posición, de tener equipos que son interconectados a través de tuberías y por el interior, pues correrán diferentes tipos de fluidos, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, dentro de este análisis de la primera ley, nosotros habíamos hecho mención de que íbamos a analizar tanto sistemas cerrados como sistemas abiertos. Entonces, dentro del campo de los sistemas cerrados, es el ejemplo que se ha dado con ese pequeño proceso de energía a través de el vapor. Ahora, si nosotros comenzamos a observar un poco de los sistemas abiertos, nos vamos a encontrar con otros dispositivos, ¿no? Que vamos a poder analizarlos, pero que tienen un comportamiento un poco diferente a los procesos cerrados, ¿ya? Por lo general, los procesos cerrados serán cíclicos, ¿correcto? Y comenzaremos en un punto, terminaremos en el mismo punto, por lo general. Ahora, en el caso de los sistemas abiertos, ¿por qué son abiertos? ¿No? Ya hemos hecho mención de que en el caso de los cerrados es porque el fluido termodinámico está en evaluación, es sobre el cual se realizan los cambios energéticos y este se encuentra en un sistema cerrado, ¿no? En el caso de un sistema abierto, también vendrá la referencia de ser abierto por la razón de las condiciones del fluido del fluido termodinámico, que en este caso, para un dispositivo conocido como turbina térmica, pues bueno, tendremos un fluido también, ¿no? Un fluido termodinámico que en este caso para una turbina, ¿cuál sería? ¿No? Serían, en este caso, nuestros gases de combustión, en el caso de una turbina térmica, ¿no? Eh, bueno, nosotros ahí ya tendríamos que analizar este sistema en función, lógicamente, a ese fluido, que en este caso ya van a ser los gases de combustión para una turbina térmica, ¿sí? Y vemos la característica de que tenemos un ingreso de un fluido, ¿sí? Y vamos a tener también salida de un fluido, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener ingresos de un fluido y también vamos a tener salida de un fluido. En este caso, los sistemas abiertos tienen esa característica porque el fluido, en este caso de ingreso y de salida, no lo tengo en un sistema de tubería, ¿correcto? Entonces no lo tengo de manera cíclica o encapsulado dentro de un sistema de tubería. O sea, no está dispuesto de esa forma y en este caso, este tipo de sistema, pues toman un fluido y evacúan un fluido, ¿sí? Y vamos a ver esas características también de este tipo de sistemas, también conocido como sistema abierto. Es un sistema en el cual hay paso de masa a través de su frontera, es correcto,
bueno, si ustedes lo quieren ver desde otra perspectiva dentro de un diagrama de bloque, nosotros podemos tener este sistema que va a ser esta misma turbina como sistema, pero vamos a tener el ingreso de masa, ¿sí? Y la salida de masa. Ya, aquí vamos a poner Q, pero en términos de flujo másico, o sea, de caudal, ¿ya? Y vamos a tener un flujo másico caudal 2 del otro lado, ¿no? Entonces tenemos un flujo de entrada y de salida. Entonces tenemos una masa que entra, masa que sale, ¿ya? Que cruzan justamente esta frontera, ¿ya? Cuando analizamos sistemas abiertos, podemos analizarlo como sistemas abiertos de flujo constante y sistemas abiertos de flujo intermitente, ¿ya? En este caso, para el análisis de una turbina, que, a ver, el mejor aplicativo que se me viene a la mente para el análisis de un sistema, a un sistema abierto de flujo constante, podría ser, lógicamente, el de una turbina, más precisamente podríamos abocarlo a una turbina de avión, ¿ya? Entonces, si nosotros nos enfocamos un poco en esa turbina de avión, vamos a tener una masa que ingresa, ¿sí? Y una masa que sale. Ahora vamos a ver las condiciones que tienen que tener para respetar el ser considerados como un sistema abierto. Entonces, eso puede ser un flujo constante, para mí, no una turbina de avión, donde tengamos un flujo constante de ingreso equivalente a el flujo que sale. En el caso de sistemas abiertos de flujos intermitentes, podríamos tener, bueno, ahí el caso de los motores de combustión, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, creo que está en las últimas diapositivas, ¿ya? El estado de la sustancia operante en cualquier punto del sistema permanece constante, esto en función a las características del flujo que ingresa y el flujo que sale. Entonces, para ser considerado como un sistema abierto dentro de termodinámica, las características del flujo de ingreso tienen que ser exactamente equivalentes o iguales a la del flujo que sale. Es decir, que si de este lado entran 50 kilogramos de masa, tienen que salir 50 kilogramos de masa. ¿Ya? Es una de las condiciones para ser considerado un sistema abierto. O sea, no hay forma de que tengamos, bueno, en este caso idealista, porque seguimos evaluando aspectos ideales, ¿sí? Donde la masa que ingresa es la masa que sale, en términos del flujo, ¿no? Se considera que el flujo es unidimensional en las fronteras de entrada y salida, nuevamente al decir unidimensional, que es el mismo, ¿no? Entonces, mi flujo 1 es igual al flujo 2, ¿no? Entonces, estoy asumiendo de que ingresa 50, salen 50, ingresa 50, salen 50. Y eso es constante a lo largo del tiempo, ¿ya? Como que estuviera pasando un flujo perpetuo por ese sistema, es decir, 50, 50, 50, 50, ¿no? Durante todo el tiempo. Las propiedades se manejan como si fueran uniformes en la frontera, es decir, como habíamos mencionado, de que no hay ninguna modificación entre la masa que ingresa y la masa que sale para los sistemas abiertos de flujo continuo, ¿no? En el caso del flujo intermitente, como habíamos hecho mención, tenemos un ejemplo enmarcado en lo que sucede dentro de un motor de 4 tiempos. También en el de 2 tiempos tendrá ese aplicativo como un sistema abierto de flujo intermitente, ya que en un motor de 4 tiempos tenemos justamente los diferentes tiempos
que forman parte del ciclo del motor, donde tenemos diferentes flujos, ¿no? Entonces, una cantidad de flujo, una composición de flujo relacionado a la composición de la mezcla, ¿no? Aire-combustible. Entonces, lo tendremos a una condición, ciertas características del fluido, del flujo en este punto, ciertas características del flujo en este punto, ya en la etapa de compresión, ¿correcto? Y en la etapa de expansión también otra característica del flujo, y nuevamente en esta otra, perdón, esta es la de compresión, esta ya es la de emisión, ¿ya? Pero voy a tener características del flujo en cada uno de estos puntos, ¿ya? En cada uno de estos puntos tendré condiciones de mi masa en relación a la cantidad de masa, ¿sí? Y a las condiciones de la masa. Luego de que yo termino estos 4 tiempos, vuelvo a iniciar el ciclo y a lo que nos vamos es de que las condiciones en cada punto, luego de un tiempo t más delta t correspondiente hasta dar la vuelta, son iguales. Es decir, de que en un tiempo t voy a tener estas condiciones, en un tiempo t más delta t, las mismas condiciones para este punto. ¿Ya? Denme un segundito, ya, un segundito ahora para que podamos terminar. Un segundo.
Bien, van a disculpar que justo me ingresó una llamada. Bueno, creo que como parte de los conceptos relacionados a esta primera ley de la termodinámica, son los puntos que teníamos que ver. Yo quiero nuevamente que quede claro de que este primer principio de la termodinámica, la primera ley, como la quieran entender, no ley o principio, es un principio de conservación energético, ¿no? Entonces, partimos del balance, de la ecuación de balance energía, que es la ecuación que hemos visto, variación de la energía del sistema, igual a las formas de energía que pueden cruzar las fronteras del sistema, Q más menos W, o sea, de esa ecuación sencilla, y comenzamos a realizar nuestros análisis, ¿no? Viendo la incidencia de las formas de energías presentes en los sistemas y dentro de este primer principio, el objeto de estudio es sobre sistemas cerrados y abiertos, ¿no? Entonces, sobre sistemas cerrados ya hemos visto un poco las características que tienen los sistemas cerrados, las características que tienen los sistemas abiertos, ¿sí? Los hemos detallado un poco en la presentación y vamos a reforzar eso el día lunes con algunos ejercicios para que se puedan entender. Entiendo ya usted también está realizando el práctico que les ha dejado el ayudante, que también tienen ejercicios relacionados a este tipo de sistemas. Entonces, vamos a quedar en este punto, por favor. Yo voy a subir las presentaciones, la debo, la de la unidad 3 y 4, ya durante el fin de semana. Y el día lunes veremos algo de ejercicio. El examen queda programado para el 9, ¿ya? Donde en el mismo lugar donde ustedes habitualmente pasan las clases con el ayudante, ¿ya? Entonces vamos a ocupar esa hora, vamos a ocupar ese espacio para poder rendir nuestro primer parcial. Nuevamente queda para el 9 de diciembre, eso establecido. Otro punto importante, que ese día ustedes llevan su carpeta, ¿ya? O sus apuntes, como lo han determinado, ¿ya? Entonces, la presentación como tal de su carpeta es ese día en el examen, ¿ya? Es ese día en el examen, ya no la van a subir como tal, sino la llevan directamente a, bueno, al aula que está asignada, ¿no? Para la parte práctica, que es en la misma aula donde vamos a tomar el examen, ¿ya? ¿De qué va a ser el examen? De todo lo que hemos visto hasta el momento, unidad 1, 2, 3, 4, va a haber teoría, quizás hayan unas 2, 3 preguntas de la parte teórica y luego ya, bueno, para la parte práctica, ¿ya? Entonces, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda referente a lo que hemos visto el día de hoy, referente quizás a alguna inquietud, ¿no? Del examen, no sé, para que podamos comentarla para ir cerrando. Disculpe, ingeniero, la monografía entonces se subirá a Classroom nomás, ¿no? Lo demás La- se presentará exacto, de manera presencial, ¿no? exacto. No, la monografía al Classroom, correcto, ¿no? La uno 2 y el resto nos los presentan físicos, ¿ya? Listo, ingeniero. Bien, entonces si no hay más consultas, agradezco. Disculpe, Sí, una sí, consulta. adelante, adelante. Dice usted el día lunes se va a hacer ejercicio. ¿Eso va a ser presencial o igual virtual? No, el día lunes virtual, virtual. Presencial nos vemos el día del examen. Ok, gracias. Eso, querido Juan, no sé si tienen otra consulta.
Bien, entonces les agradezco mucho por su tiempo, ¿ya? Nos vemos entonces el día lunes para ver unos ejercicios y bueno, ya que puedan ir preparando todo para el examen, ¿ya? Les agradezco mucho por el tiempo, por la atención. Nos vemos el lunes, por favor, ¿ya? Disculpe, Inge, ¿para cuándo Listo, es la monografía 2? Ya se las había colocado también en el Classroom. Voy a corroborar a ver en este momento si está establecida la 2. Instrucciones. No tiene fecha todavía. Ya, entonces la colocaremos para un día antes del 9, el 8, puede ser. Hoy ya la vamos a colocar para el mismo 9, ¿ya? Para que tengan tiempo en la mañana igual. Entonces, si el examen va a ser como a las 11, lo vamos a poner hasta las 10 de la mañana, ¿ya? Listo. Ya está asignada así hasta las 10, ¿ya? Bien, muchísimas gracias entonces, chicos. Nos vemos el lunes. Ya un saludo. listo, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.